Queridas, queridos, continuamos con la lectura de la obra del doctor Sigmund Freud, lectura y estudio. Eh, el texto de hoy, la escisión del yo en el proceso defensivo. Escisión quiere decir división. Ajá. Texto escrito en 1938, un año antes de la muerte del maestro, publicado un año después de la muerte del maestro. Freud muere creo que el 8 de septiembre. No, lo estoy confundiendo con su fecha de nacimiento. El 8 de mayo me parece. Pero eh, uno de los últimos textos ya del doctor Sigmund Freud y de toda la obra ordenada por James Strachey. Están viendo en pantalla el título en alemán, las traducciones en castellano hechas por Ludovico Rosenthal y Ramón Rey Ardiz. Ajá. Realmente no conozco la historia de Ramón Rey. Y sería importante también, yo creo que Ludovico Rosenthal y el resto de los traductores se abordarán en la biografía oficial de Sigmund Freud que leeremos después de terminar su obra. Dice el traductor, el manuscrito de este importante trabajo inconcluso, que se publicó en forma póstuma, está fechado el 2 de enero de 1938 y, según Ernest Jones, ya veremos después la biografía oficial de Ernest Jones, es decir, la biografía de Freud publicada por Ernest Jones. Ajá. Fue escrito en la Navidad de 1937. En este artículo se profundiza en la indagación del yo y su comportamiento en circunstancias difíciles. Se entrelazan en él dos temas que en los últimos tiempos venían ocupando a Freud: la noción de desmentida y la idea que ella da por la idea de que ella da por resultado, la desmedida da por resultado una escisión del yo. Estoy nombrando esta palabra como división, ajá, como separación. La desmentida fue habitualmente considerada por Freud como en este caso, en conexión con el complejo de castración. Aparece, por ejemplo, en el texto, que se los dejaré en la descripción, la organización genital infantil. Ajá. Donde en una nota al pie doy otras referencias respecto de los lugares en que se ha de hallar el término. Uno de ellos, el breve estudio del fetichismo, que también estará en la descripción, del cual el presente trabajo puede considerarse una continuación, ya que en aquel se hacía hincapié en la escisión del yo con posterioridad a la desmentida. Esto ya había sido insinuado en el texto Neurosis y Psicosis, también en la descripción de este video. Aunque por algún inexplicado motivo Freud dejó este trabajo inconcluso, retomó el tema poco después, en las últimas páginas de su esquema del psicoanálisis. También encontrarán en la descripción de este video el esquema del psicoanálisis. Como verán, pues ya casi terminamos toda la obra de Freud, toda, lo cual es un gran orgullo para mí, pero falta todavía Freud, falta. Ahorita les comento lo que falta. Entonces, allí, en el esquema, no obstante, aplica la idea de que la escisión del yo, no solo al... La idea de la escisión del yo, repito, en el esquema del psicoanálisis aplica la idea de la escisión del yo no solo a los casos del fetichismo y a la psicosis, sino a las neurosis en general. Es decir, esto de la división, por muy escandaloso que pudiera parecer, es realmente algo muy común. Ajá. Es algo típico, no tanto de los neuróticos, sino también de la raza humana. Una especie de adaptación a través de la cual nos enlazamos socialmente, sostenemos el lazo social. Pero ahorita me voy a callar en mi aproximación de la escisión, voy a dejar que el doctor Freud hable. Ajá. Dice el texto. Hay así un enlace con el problema más amplio de la alteración del yo, invariablemente producida por los procesos defensivos. Ajá. Es decir, algo me duele, bueno, pues me separo de ese algo. Pero, ¿y qué tal si eso que me duele es mi deseo? ¿Qué tal si de repente, y lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo, yo, siendo un varón heterosexual, me enamoro de una chica? Ajá. Podrían decir, bueno, pues te enamoraste, feliz, sé feliz. Pero para mí esa relación representa, por ejemplo,
dejar mis lecturas, dejar mis estudios, dejar dinero, perder tiempo, etcétera, 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 etcétera. Por ponerles un ejemplo muy sencillo de algo que podríamos llamar una tontería más que un proceso defensivo. Pero, queridas y queridos, en cuestión del amor, no hay nada tonto. El amor nos educa y es una educación severa. Voy a ponerlo así. Ahorita continuamos con el texto. De este problema se había ocupado Freud en fecha reciente. En el texto, también en la descripción, análisis terminable e interminable. En especial en la sección quinta, pero se remonta a las primeras épocas. Lo encontramos en el segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa. También encontrarán ese trabajo en la descripción de este video. Y aún antes, en el manuscrito K, también en la descripción, de la correspondencia con Fliess o Wilhelm Fliess, gran amigo de Freud. Entonces, todos esos textos en la descripción, ¿y qué creen? Es un texto muy cortito, queridas, queridos. Empieza en la 275, nos vamos hasta la 278. ¿Cómo ven? ¿Y ya terminó? Y así son los textos que faltan, que nos faltan dos, tres textos de esta magnitud y son creo que otros tres textos breves. Entonces ya prácticamente acabamos la obra de Freud, pero ahora sí, dice el doctor Sigmund Freud, así es, dice el doctor Freud. Por un momento estoy en la interesante situación de no saber si lo que voy a comunicar ha de apreciarse como algo hace tiempo consabido y evidente o como nuevo por completo y sorprendente. Me inclino, empero, a creer a lo segundo. En fin, me ha llamado la atención que el yo joven de la persona con quien décadas después uno trabara, uno trabará conocimiento como paciente analítico, se comporta en el pasado de una singular manera en determinadas circunstancias o en determinadas situaciones de aprieto. La condición de ello se puede indicar, en general y con una imprecisión, diciendo que acontece bajo la injerencia de un trauma psíquico, es decir, pobre, actúa así porque tiene un trauma. Dice Freud, prefiero poner de relieve un caso bien circunscrito, bien definido, que desde luego no cubre todas las posibilidades de la causación. Pues claro, recordemos, entonces es solo un caso. No está Freud hablando de todos los casos de trauma, digámoslo así. El yo del niño se encuentra, pues, al servicio de una poderosa exigencia pulsional que está habituado a satisfacer. Supongamos, masturbación infantil, es decir, yo tengo contacto con mi cuerpo, nadie me ha enseñado, simplemente yo como niño, me gusta, es mi cuerpo. Ajá. Yo no tengo problema con tocar mi cuerpo. Y es de pronto aterrorizado por una vivencia que le enseña que proseguir con esa satisfacción le traería por resultado un peligro real objetivo difícil de soportar. Ajá. Por ejemplo, yo como niño, 3, 4 años, 5, me masturbo, pero mi mamá me encuentra y ¡pum! Golpiza. Real, peligro real. No quiero que mi mamá me pegue. Ajá. No es mi ejemplo, pero el ejemplo de al menos una decena de pacientes masculinos, femeninos. Ajá. Dice el texto. Y entonces debe decidirse reconocer el peligro real, inclinarse ante él y renunciar a la satisfacción pulsional o desmentir la realidad objetiva, es decir, no, mamá no me va a pegar. ¿Por qué mamá me va a pegar? Eso no va a pasar. Instilarse, quedarse, hacer vida en la creencia, instilarse la creencia de que no hay razón alguna para tener miedo, a fin de preservar así en la satisfacción. Es, por tanto, un conflicto entre la exigencia de la pulsión y el veto de la realidad objetiva. Repito, conflicto entre lo que yo quiero y lo que la realidad me pide. Ajá. Ahora bien,
El niño no hace ninguna de esas dos cosas, o mejor dicho, las hace las dos simultáneamente, lo que equivale a lo mismo. Fíjense esta lógica. El niño no hace y el niño hace las dos al mismo tiempo, es lo mismo. Es que como, doctor Freud, son categorías contrapuestas, son oposiciones. No, es lo mismo en lo inconsciente. Agüita. Es lo mismo en el momento en el cual ampliamos una perspectiva que va más allá de la conducta, hablando de la realidad del deseo. Acuérdense de eso, queridas, queridos. No se trata de lo que la gente hace, tampoco se trata de lo que la gente piensa. Se trata de lo que la gente crea en su mundo interno, podemos decir lo que piensa, pero que no sabe que está ahí, que no sabe que pensó. Lo que piensa y de repente ese pensamiento lo abandona a su suerte dentro de su propio mundo de representaciones y de repente ese pensamiento, esa fantasía, ese decir, florece. Por decirlo de una manera, tiene vida propia. Lo inconsciente no es un asunto de, ay, pobrecito, tu papá te pegó de chiquito, ¿verdad? Eso explica todo. No. Es un asunto de cómo yo vivo con lo que no me gusta de mí, con lo que yo reprimo, con aquellos deseos, fantasías, pensamientos, ideas que yo tuve, pero que o procuré enterrar en mí, que procuré apartar de mi conciencia y al mismo tiempo logro hasta cierto punto apartar de mi conciencia, pero como esos pensamientos, digámoslo así, por esa fuerza que tenían en un principio, fuerza que viene del cuerpo mismo, de la situación misma, adquieren vida propia y se manifiestan en sueños, en pensamiento intrusivo, entre comillas, en síntomas neuróticos para el año 2024. Pero ahorita vamos a continuar con el texto. Entonces, en, en- entramos en conflicto con una demanda, yo quiero, pero el mundo me pide, y entonces ni hago lo que yo quiero ni obedezco al mundo interior, o bien hago lo que yo quiero y obedezco al mundo exterior. Por ejemplo, este ejemplo lo he puesto desde nuestra lectura de los 3 ensayos de teoría sexual. Supongamos, igual, yo de chiquito, yo de niño, ay, mi cosita, mi cuerpo, toco, toco, toco. Yo para mí, ajá. No hay nadie más que yo en el cuarto. Pero llega mi papá, ya te dije que no, no te estés tocando ahí, por favor, no seas desobediente, lo digo por tu bien. Ajá, ok. Ya no me toco. Ahora empiezo a hacer así mis piernas, obteniendo la misma estimulación. No me estoy tocando, estoy obedeciendo, papá, y al mismo tiempo yo obtengo lo que quiero. Por ponerles un ejemplo, realmente en esta dinámica, la realidad humana excede por mucho, todas las fantasías que pudiéramos generar al respecto de este sinsentido, entre comillas, que presenta el doctor Freud. Lo vimos en los 3 ensayos de teoría sexual. Puede ser que yo me enemiste con mi deseo. Puede ser que yo obedezca y al mismo tiempo obtenga lo que yo quiero. O puedo ponerme creativo. Y eso hablando de mí, porque aproximándonos a la humanidad, en serio, cuando buscamos encasillar el psicoanálisis a la teoría cognitivo-conductual, donde un verbo es un verbo y párale de contar, donde una acción es una acción y no hay nada más, no hay simbolismo, no hay lenguaje,
Entonces, quebramos el modelo de salud mental, querámoslo o no. ¿Por qué? Porque la humanidad va más allá de lo que se espera de ella. El ejemplo de lo que estoy diciendo es justamente esta tecnología. ¿En qué momento, por ejemplo, la humanidad misma se exigió? Necesitamos contar con medios de comunicación mundiales al instante. Necesitamos contar con una plataforma que nos permita ver videos en cualquier parte del mundo a cualquier hora. ¿Necesitamos eso? Pues realmente no, pero se dio y aquí estamos. Por ponerles el ejemplo más obvio, el deseo no limita a la humanidad, ni el deseo interno, ni el deseo externo. Somos libres, pero, dice el texto, responde al conflicto con dos reacciones contrapuestas, ambas válidas y eficaces. Ajá. Reacciones contrapuestas, o yo o tú. Ah, bueno, pues yo y tú, por ejemplo. Ajá. O ni tú ni yo. Por un lado, rechaza la realidad objetiva con ayuda de ciertos mecanismos y no se deja prohibir nada. Por el otro, y a renglón seguido, reconoce el peligro de la realidad objetiva, asume la angustia ante él como síntoma de padecer y luego busca defenderse de él. Es esa una solución muy hábil de la dificultad, hay que confesarlo. Ambas partes en disputa han recibido lo suyo. La pulsión tiene permitido retener la satisfacción. A la realidad objetiva se le ha tributado el debido respeto. Pero, como se sabe, solo la muerte es gratis. Genial frase, querido doctor Freud. Solo la muerte es gratis. El resultado se alcanzó a expensas de una desgarradura en el yo que nunca, 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 nunca se reparará, sino que será más grande con el tiempo. Las dos reacciones contrapuestas frente al conflicto subsistirán como núcleo de una separación, escisión del yo. El proceso entero nos parece tanto más raro cuanto que consideramos obvia, natural, la síntesis de los procesos yoicos. Es decir, pero ¿cómo que nos dividimos? ¿Cómo que el yo se divide? Si la naturaleza del yo es unir, ¿cómo es eso? Nota número 1. Véase la 31ª de las nuevas conferencias de introducción. Se las dejo en la descripción. Digo, escúchenlas solo por placer. Realmente estas notas de James Strachey, eh, tengan cuidado con eso de vamos a capturar los conceptos freudianos para que podamos pensar como Freud. Bueno, en primero, yo no soy judío ni soy médico. Ajá. En segundo, con todo el respeto hacia el doctor Freud, y en serio, lo digo de verdad, yo no soy el genio que él fue. Yo no tuve los padres que él tuvo. Yo no viví en su época. No puedo pensar como él. Pero eso no quiere decir que su pensamiento haya sido erróneo. Eso es lo hermoso. Saber cómo aproximarnos al pensamiento de un grande. Pero regresamos al texto. Es evidente, pero es evidente que en esto andamos errados. ¿What? A ver, la función sintética, es decir, de síntesis, de unión, la función sintética del yo, que posee una importancia tan extraordinaria, tiene sus condiciones particulares y sucumbe a toda una serie de perturbaciones. Es decir, no puede superar algunas o una serie de perturbaciones. No puede rebundar sino en ventaja que yo introduzca en esta exposición esquemática los datos de un historial clínico particular. Permítanme agüita. Salud. Miren, creo que recuerdo este caso clínico. Un varoncito entre 3 y 4 años tuvo conocimiento de los genitales femeninos
por seducción de una niña mayor que él. Me parece que es el historial del hombre de las ratas y me parece que la niña era su hermana. Ajá. Él tendría 3, su hermana tendría 5 o 6. Ajá. Rotas esas relaciones, prolongó la incitación sexual así recibida en un ferviente onanismo o masturbación manual. Ajá. Pero fue sorprendido pronto por la enérgica niñera y amenazado con la castración, cuyo cumplimiento, como es usual, se atribuyó al padre. Me parece que sí es o el hombre de las ratas o el hombre de los lobos. Pero en todo caso, les dejo esos dos historiales clínicos en la descripción de este video. Continuamos. En este caso, están dadas las condiciones para un efecto de terror enorme. Pero esto se lee fácil, queridas, queridos. No se vive igual. Terror es una palabra que solo apunta a una situación inenarrable. Ajá. La angustia es inenarrable. El pavor de un niño no se puede describir. Les dejo también en la descripción el texto Lo ominoso. Ajá. Divertidísimo y también espeluznante. En serio, me encantó el trabajo de Lo ominoso. Dice el texto, no es forzoso que la amenaza de castración por sí sola cause mucha impresión. El niño le rehúsa creencia, es decir, no, no es cierto, no me van a hacer eso. No le es fácil representarse como posible una separación de esa parte del cuerpo tan apreciada por él. Y es importante, hablamos aquí de, digámoslo así, una psicología masculina, de un cuerpo con un genital específico, pero el efecto del terror es universal, queridas y queridos. Terror. Dice el texto, si ha visto antes los genitales femeninos, el niño pudo convencerse de semejante posibilidad, pero en aquel tiempo no extrajo esa conclusión porque la repugnancia a ello era demasiado grande y no existía ningún motivo que se la impusiera. Al contrario, lo que pudo moverlo a desasosiego fue apaciguado por el subterfugio. El refugio, ahorita vemos qué es eso. Lo que ahí falta ha de venir luego. Eso, el miembro, el pene, ya le crecerá más tarde. Esto me parece al historial clínico del pequeño Hans. Bonito. Lo que lo calmó, a ver, no, un segundo, ¿qué es desasosiego? Permítame. Desasosiego. Aquí está la definición de desasosiego, falta de sosiego. Ay, gracias. ¿Y qué es sosiego? Quietud, tranquilidad o serenidad. Lo que pudo molestarlo fue después tranquilizado con el refugio, con el, no sé cómo decirlo, subterfugio. Dejémoslo así, con la posibilidad de esconderse en el pensamiento, con la tranquilidad de, no, si mi hermana no tiene un pene como yo, ya le crecerá. Ajá. Quien haya observado suficientes varoncitos puede recordar una manifestación o exteriorización de esa índole a la vista de los genitales de su hermanita. Es decir, no, no importa, después le va a crecer, después ella va a tener lo que yo tengo. Ajá. Y todo esto, digamos, como una teoría sexual infantil, que con sexual no solo se refiere a la forma en la cual los niños se describen a sí mismos un posible acto sexual que ellos hayan visto. A través de las teorías sexuales infantiles también se explican a ellos mismos, sin la necesidad de una educación adulta, cómo existen niños y niñas, gente con genital o sin genital exterior. Ajá. Vamos a continuar.
pero diversamente ocurre si ambos factores se conjugan. Entonces la amenaza despierta el recuerdo de la percepción que se tuvo por inofensiva y encuentra en ella la temida corroboración, es decir, es verdad, si a ella se lo cortaron, a mí también me lo pueden cortar. No quiero eso. El niño cree comprender ahora por qué los genitales de la niñita no mostraban pene alguno, y ya no se atreve a poner en duda que su propio genital pueda correr la misma suerte. En lo sucesivo, no puede menos que creer en la realidad objetiva del peligro de castración. Aquí, antes de avanzar, ok, ¿y hay complejo de castración en las niñas? Sí. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Eh? Si ellas, digamos, no tienen que perder, ¿cómo es que adquieren, desarrollan y pueden padecer de un complejo de castración o los efectos de un complejo de castración severo? Esta situación, digamos que la psicología moderna, al menos en México, aborda bajo el tema de la codependencia, el pavor a estar sola. Ajá. Ahorita nos aproximamos solo a una posible interpretación, posible, depende del caso, de una situación de codependencia, entre comillas. Ajá. Dice el texto. Pues bien, la consecuencia ordinaria, considerada la normal del terror de castración es que el muchacho ceda a la amenaza con una obediencia total o al menos parcial, no llevándose más la mano a los genitales, sea enseguida, sea luego de prolongada lucha, vale decir. Es decir, si te tocas te lo corto, ok, ya no me toco para nada o me toco a veces, prolongada lucha. Ajá. Vale decir que renuncie en todo o en parte a satisfacer la pulsión. Sin embargo, nosotros estamos preparados para entender que nuestro paciente supiera remediarse de otro modo. Fíjense, se creó un sustituto del pene echando de menos en la mujer, perdón, se creó un sustituto del pene echado de menos o extrañado en el cuerpo femenino, se creó un fetiche. Con ello, había desmentido, es cierto, la realidad objetiva, pero había salvado su propio pene. Aquí me llama la atención y realmente no puedo explicar por qué Freud se expresa así, pero había salvado su propio pene. Aquí no puedo evitar pensar en las dos alternativas que puso antes el mismo doctor Freud. Ni tú ni yo o tú y yo. Ajá. Es decir, te me presentas tú con un cuerpo donde no veo lo que yo tengo, pero te doy esto. Y esto es valioso para mí. Ajá. Y yo te doy lo que tú no tienes y al mismo tiempo yo al darte estoy notando mi capacidad creativa. Si yo pudiera perder lo que yo tengo, entonces puedo hacerme algo similar a lo que yo te estoy dando. Ajá. Y fíjense aquí, el simbolismo, fetiche, pene. Ajá. Valor, valor. Algo precioso, algo único, algo único. Y estamos, nuevamente repito, hablando en este caso concreto de psicología infantil masculina, pero bajo ciertas condiciones la psicología masculina puede manifestarse en cuerpos femeninos, ciertas condiciones históricas, vamos a decirlo así. Les dejo en la descripción el texto sobre la feminidad. Hay algunas consecuencias anatómicas de la diferencia, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Y hay un tercer texto sobre feminidad que ahorita no me acuerdo el título, pero estará en la descripción de este video.
Entonces, recordemos, hablando del niño, si no estaba obligado a reconocer que la mujer había perdido su pene, repito, si no estaba obligado a reconocer que la mujer había perdido su pene, perdía credibilidad la amenaza que le impartieron. Es decir, si ella no lo perdió, a mí no me lo pueden quitar. Ya no necesitaba temer más por su pene y podía continuar imperturbable su masturbación. Salucita, agüita. Este acto de nuestro paciente se nos impone como un extrañamiento respecto de la realidad. Es decir, digámoslo así, como un pasito hacia la psicosis, pero como un proceso que tendríamos que dejar reservado para la psicosis, dice el texto. Yo le digo un pasito. Pero, queridas, queridos, no se extrañen y no se espanten de algo así. Sentir ya es un proceso que nos aproxima a una psicosis, mas no por ello todos vamos a terminar siendo psicóticos. Ajá. Es muy importante que distingamos como, eh, les repito, soy un fuerte crítico de la salud mental, pero no por ello quiere decir que no reconozco la realidad de la psicosis, por ejemplo. Ajá. Aquí mi pregunta para aquellos creyentes de la salud mental. ¿La psicosis se cura? Dentro de mi conocimiento, no, no es curable, es tratable. Los efectos que no le permiten al psicótico integrarse a la sociedad pueden aminorarse, pueden bajar en intensidad, pero si el paciente no se medica, los síntomas de la psicosis se vuelven a manifestar con toda su intensidad y puede ser peligroso para el enfermo y para su medio circundante. Ajá. Pero podemos decir que eso es enfermedad mental, sí y no. Sí, por cuanto es una convención social, son palabras que se usan así y no, porque al fin y al cabo estamos señalando una condición primero que no se cura, es decir, podemos decir que una persona, por ejemplo, que no tiene una mano es un enfermo, pues no, no propiamente. Ajá. Entonces, un psicótico, por lo general, también hay casos de neurosis que llegan a la psicosis, pero por lo general, una persona psicótica tiene, digamos, mm, una incapacidad de insertarse, digámoslo así, en una plática, de insertarse en un curso simbólico en el cual todos nos insertamos, no solo a través del lenguaje, sino a través de, voy a decirlo así, no solo en la palabra, sino a través de un lenguaje físico. Ajá. Es que ahí hay mucho también que decir. Ya se los había mencionado el texto de neurosis y psicosis en la descripción. Ahorita quise acercarme a, digamos, este pasito a la psicosis. Ajá. Un acto de me aparto de la realidad, pero al mismo tiempo es un acto tan común, tan natural en la humanidad, que pasa desapercibido. Ajá. Dice el texto, y de hecho no es muy diverso. No obstante lo cual suspenderemos nuestro juicio, pues tras un abordaje más ceñido, más cercano, descubrimos un distingo, una diferencia que no carece de importancia. El varoncito no ha contradicho simplemente su percepción, no ha alucinado un pene allí donde no se veía ninguno,
sino que solo ha emprendido un desplazamiento o descentramiento de valor. Es decir, esto es valioso para mí, yo puedo hacer otra cosa valiosa para mí, que al fin y al cabo, fíjense, para que nos aproximemos también a ese acto a ese pasito a la psicosis, es algo idéntico al enamoramiento. Ajá, idéntico, pero, como dirían los poetas, el amor acaba. Ajá. Y despertamos a una realidad, cosa que no ocurre en la psicosis, al menos no en psicosis orgánicas, en psicosis, digamos, por un problema cerebral. Ajá. Las psicosis neuróticas son justamente como extrañamientos respecto de la realidad que terminan en un momento o en otro cediendo paso a la realidad misma. Ajá. Entonces, desplazamiento o descentramiento del valor. Ha transferido el significado del pene a otra parte del cuerpo, para lo cual vino en su auxilio, de una manera que no hemos de precisar aquí, el mecanismo de la regresión. Es decir, yo me regreso a un momento de mi vida y adopto los mecanismos de interacción que me sirvieron en ese momento de mi vida, de interacción tanto con mi cuerpo, mis deseos, como con el mundo. Ajá. Continuamos. Por cierto que ese desplazamiento solo afectó al cuerpo de la mujer respecto de su propio pene respecto de su pene propio, nada se modificó, es decir, sigue siendo valioso. Ajá. El desplazamiento, es decir, no tienes lo valioso, yo te lo doy. Ajá. Este tratamiento, se diría mañoso, de la realidad objetiva, decide sobre el comportamiento práctico del varoncito. Sigue cultivando su masturbación como si ello no pudiera traer ningún peligro a su pene, pero al mismo tiempo desarrolla, en plena contradicción con su aparente valentía o despreocupación, un síntoma que prueba que ha reconocido, sin embargo, aquel peligro. Lo amenazaron con que el padre lo castraría. Inmediatamente después, de manera simultánea a la creación del fetiche, aflora en él una intensa angustia ante el castigo del padre, angustia que lo ocupará largo tiempo y que solo podrá dominar y sobrecompensar con todo el gasto de su virilidad. También esta angustia ante el padre calla sobre la castración. Con ayuda de la regresión a una fase oral, aparece como angustia de ser devorado por el padre. Imposible no recordar aquí una pieza de primordial antigüedad de la mitología griega, la que narra cómo el padre de los dioses, Cronos, engullía, se comía a sus hijos y quiso también comerse al menor de sus hijos varones. Zenus, y como Zeus, salvado por la astucia de su madre, castra luego a su padre. Pero para volver a nuestro caso, agreguemos que él produjo todavía otro síntoma, si bien de poca monta o de poca importancia, y lo ha conservado hasta el día de hoy, una sensibilidad angustiada a los dos dedos pequeños de los pies, frente al contacto, como si en todo ese pasar de un lado a otro entre desmentida y reconocimiento hubiera tocado en suerte a la castración la expresión más nítida, más clara. Puntos suspensivos. Aquí termina el texto. Por razones desconocidas. Queridas, queridos, el próximo texto, más o menos de igual extensión, lo leeré en otro video por cuestiones de orden. Algunas elemexiones, algunas lecciones elementales sobre psicoanálisis. Igual y lo grabo de una vez, no lo sé. Voy a ver qué tan extenso es, pero si es una cosa o la otra, vamos a interrumpir aquí este video. Bye.